Hola, ¿cómo están? Soy Mariano, instructor de Cuarto Camino. Hoy vamos a hablar acerca de la idea de cómo volvernos personas armónicas o cómo transformarnos en seres equilibrados. Obviamente que hay mucho para hablar al respecto, pero lo vamos a abordar desde una determinada área que tiene que ver con las funciones que hay en nosotros. Estas tres funciones o tres herramientas que existen en nosotros, que son la parte intelectual, nuestro pensamiento, la parte emocional, los sentimientos, y la parte motriz instintiva, que tiene que ver con todo lo que respecta a nuestra fisiología, el cuerpo y la manera de expresarnos a través del movimiento. O sea, todo eso lo vamos a englobar dentro de esta tercera función, que es, le llamamos, función motriz instintiva. Es importante y tenemos que entender que el autoconocimiento es una herramienta fundamental, irreemplazable cuando nosotros queremos crecer interiormente, cuando queremos adquirir conciencia o cuando queremos realizar cambios verdaderos en nosotros, cambios positivos. Es muy importante que uno sepa y tenga ya una noción de cuál es la situación de uno. Así como si uno quiere arreglar su propio automóvil, uno debe tener noción de mecánica, noción de qué función cumple determinada parte del automóvil, las determinadas artefactos dentro del motor, etc. Sino cómo voy a poder llegar a realizar un cambio óptimo, una mejora en algún aspecto de ese automóvil, si no tengo un conocimiento previo acerca de cómo funciona ese automóvil y cómo están conformadas sus partes. Lo mismo nosotros, tenemos que entender de que es imposible, si uno no se conoce, si uno no hace un proceso de autoconocimiento. Nos referimos a un proceso total, aunque uno quiera cambiar una parte, algo parcial en uno, hacer una modificación, un cambio que sea, vuelvo a repetir, positivo y verdadero. Si no hay una instancia de autoconocimiento, es muy difícil, por no decir imposible, llegar a un cambio de estas características, un cambio que sea verdadero y que realmente nos beneficie. Entonces, dicho esto, vamos a entender o tratar de abordar esta idea de qué sería volvernos personas equilibradas. Entonces, como hay muchas partes y dentro del Cuarto Camino hay muchos temas desde el cual vamos a abordar y podemos tratar la idea del equilibrio, porque básicamente el Cuarto Camino lo que intenta hacer es que seamos más conscientes y es el camino de el hombre, de la mujer, del varón, equilibrado, armónico. Entonces, volviendo a la idea de estas funciones, que las vamos a describir muy brevemente qué función cumple cada una, aunque son bastante obvias, pero por obvio no tenemos que dar por obvio, valga la redundancia, de que las conocemos. Muchas veces confundimos pensamiento con emoción y creemos que estamos pensando cuando en realidad estamos sintiendo. O creemos que estamos sintiendo cuando a veces estamos pensando. Bueno, en definitiva, no es que por conocer las palabras de nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra parte motriz, nuestra parte de movernos, no significa que lo tengamos observado y lo conozcamos. Entonces, por eso es que después de esto, uno debería empezar su proceso de autoobservación, de conocerse a sí mismo, estos aspectos que vamos a describir. Entonces, cuando decimos que vamos a hablar de la función intelectual, emocional y motriz instintiva, cuando nos referimos a la función intelectual, nos referimos a esa parte de nosotros que se dedica a procesar, a evaluar, a comparar, es decir, a ese proceso mental en el cual yo elijo en base a comparaciones, información, datos. La parte emocional, por el contrario, obviamente que tiene la posibilidad de elegir y de evaluar, pero lo hacemos desde otro aspecto, lo hacemos desde el lado emocional, que significa desde el lado de nos gusta
o no nos gusta, nos es grato o no me es grato, me da ganas, no me da ganas. Es decir, es lindo o feo. Ya aparece no la situación de solamente información, sino que ya aparece la calidad, esta sensación de si es bonito o no es bonito, si es algo que me resulta afín o no me resulta afín, que me gusta o no me gusta. Entonces, la parte emocional está relacionada con eso. Por eso lo afectivo, las relaciones afectivas que se basan en los aspectos emocionales, no tienen que ver con el intelecto. Uno puede evaluar en base a si tengo que hacer un viaje, cuánta nafta puedo ponerle en mi vehículo o qué pasaje me conviene sacar y me conviene hacer escala. Hasta ahí no hay nada emocional, simplemente estoy evaluando datos. Ahora, cuando yo empiezo a evaluar otras cosas, como por ejemplo una relación afectiva, empezar algún curso que por ahí me puede resultar agradable, ya entran a aparecer otras partes que tienen más que ver con la función emocional. No me quiero extender mucho porque verdaderamente que es fácil confundir todo esto, pero son pequeños datos como para ir teniendo la idea de lo que significa cada una de estas funciones que todos tenemos. Y por último vamos a hablar de esta parte función motriz instintiva, que tiene que ver con todo lo que es nuestro cuerpo. Desde la función orgánica, fisiológica, nuestra circulación, la secreción de hormonas, la regulación de la temperatura, fluidos, etc. Todo lo que nuestro cuerpo hace por sí mismo. Y además, todos los movimientos, toda la manera y la forma en la cual tenemos nosotros de expresarnos a través del movimiento con nuestro cuerpo. Eso abarcaría la parte función motriz instintiva. Entonces, todos tenemos estas tres partes. Lo que suele ocurrir en el cotidiano, en nuestra vida mecánica, como solemos decirle, es que de estas tres funciones nos solemos apegar a una de ellas. Es como que por default, por una situación predeterminada, simplemente nos apegamos a una de ellas o nos resulta más fácil reaccionar y responder con una de estas funciones por encima de las otras dos. Obviamente que esto es un random, una situación aleatoria. Cada persona tiene su situación individual. Pero esa situación individual hace que cada uno, por ejemplo, yo puedo tener la tendencia a ser una persona emocional y significa que antes que nada, ante cualquier respuesta o situación que el entorno me propone, antes que nada lo voy a evaluar con la parte emocional y voy a tratar de dar una respuesta con la parte emocional. Aunque lo que me esté sugiriendo o lo que se necesite por ahí sea otra cosa, por ahí necesite pensar, pero como a mí me queda fácil usar la parte emocional, lo voy a hacer desde ese lado. Acá, si uno empieza a dilucidar un poco, podemos empezar a ver desde dónde vienen algunas dificultades a la hora de relacionarnos o de interactuar con el medio ambiente que nos rodea. Porque si a veces el entorno nos pide un determinado tipo de respuesta y uno responde con lo que más fácil le queda, es decir, si tengo que analizar y pensar una determinada situación, pero en vez de eso simplemente hago y me muevo o sigo la situación motriz, es como decir, supongan que tengo una determinada cantidad de dinero para llegar a fin de mes y por eso hay motriz, no me pongo a pensar, porque no me queda fácil ponerme a pensar y calcular cuáles son los gastos que tendría que hacer. Entonces, motrizmente por ahí sigo haciendo lo mismo, sigo gastando, sigo moviendo, expresándome como si nada pasara. No es la respuesta más idónea si lo que tengo que hacer es un cálculo para ver cómo me organizo para, por ejemplo, llegar a fin de mes con el dinero que tengo. Es un ejemplo. Ya vamos a ver otros. Pero bueno, lo que quiero que entendamos es que en estas tres funciones que todos tenemos, normalmente tendemos a reaccionar más con una que con las otras. Esto no está ni mal ni bien, no quiero que lo juzguemos desde ese lado, de algo que es bueno o malo, simplemente ocurre así, es la manera que tenemos
casi la totalidad de las personas en la vida mecánica de manejarnos con las funciones. Nos queda cómoda o nos sentimos a gusto con una de ellas y vamos a dar respuestas de ese lado, por más que lo que haya que hacer sea otra cosa. Entonces, obviamente que acá vienen las incomodidades, porque por ahí no estoy dando la respuesta que me están requiriendo o que se necesita. Un ejemplo muy común en estos temas que tiene que ver, por ejemplo, si mi pareja me pregunta, pero ¿vos me amás? Y yo le respondo, sí, por supuesto, si vivimos juntos. O sea, ¿ustedes creen que lo que me está preguntando es una respuesta intelectual que se responde con que yo te amo porque vivimos juntos, porque compartimos una casa? ¿O la pregunta viene más desde el lado afectivo y que requiere una respuesta más emocional? Entonces, ese es un pequeño ejemplo que muestra cómo a veces uno, ante una determinada respuesta, responde desde otro lado y la sensación es que no cuaja, que no es completa la respuesta. Incluso uno a la hora de expresarse no se siente del todo completo, a gusto, lleno, como que eso no me refleja. O a veces la respuesta que obtenemos no refleja lo que uno es internamente. Vamos a poner un ejemplo sencillo, muy gráfico, para visualizar estas tres funciones como si fueran herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas. Por ejemplo, que puedan ser un martillo, un destornillador, una pinza. Entonces, yo me he acostumbrado desde que soy muy pequeño, a todos nos pasa lo mismo, de una u otra manera, me he acostumbrado de pequeño a usar el martillo. Y es la herramienta con la cual me siento afín, me siento cómodo. Entonces, ante cualquier situación, yo saco el martillo. Lo que va a pasar es que, o voy a ver en mi vida que todas las cosas son clavos, a lo cual a todo le pego un martillazo, pero ¿qué va a pasar si tengo que, por ejemplo, desarmar un reloj despertador? O tengo que desarmar un juguete de mi hijo. ¿El martillo va a ser la herramienta idónea? No, claramente no. Entonces, lo que tenemos que tratar de alcanzar o de llegar con esta idea es que en la necesidad, primero, de conocerme y de verme tener esta especie de autoconocimiento acerca de cómo funciono y de cómo yo tiendo a utilizar una de estas funciones por arriba de las otras, para después pensar en equilibrarlas, en alimentar esas funciones que me van a llevar a volverme una persona equilibrada. Hablamos a veces en este camino de la persona número 4, que para hacer una pequeña introducción, la persona número 4 no es la persona 1, 2 o 3 que se corresponde a los ejemplos que estaba nombrando antes. Por ejemplo, una persona 1 es una persona con tendencia motriz, la persona 2 es una persona con tendencia emocional, la persona 3 es la persona con tendencia intelectual. La persona 4 ya se conoce, ya está en un camino de autoconocimiento y ha concientizado, ha tomado conciencia de sus funciones. Ya no elige la función según si le cae en gracia, si le queda cómodo o porque le surgió así, o simplemente no pensó y sacó el martillo de la caja de herramientas. La persona número 4 elige la herramienta voluntariamente, conscientemente, la que se adecua a la función. Si tengo que relacionarme afectivamente, uso la emoción. Si tengo que usar mi intelecto, uso mi pensamiento, uso mi intelecto. Y si tengo que cuidar mi cuerpo, hacer un ejercicio, salir corriendo porque hay un incendio, o simplemente limpiar mi casa, arreglar algo, cuento con mi parte motriz para hacerlo. Es decir, ya se transforma en una persona equilibrada que se conoce y que va más allá de sus gustos personales y de sus tendencias. Esto es lo que tenemos que entender acerca de lo que es el equilibrio. Así como uno cuando busca el equilibrio en su alimentación, va a tratar de ver cuál es su situación, qué alimentos me faltan, qué estoy ingiriendo de más, qué cosas no me hacen bien y tengo que tratar de bajar su cantidad.
para incorporar aquellos otros alimentos que por ahí no estoy ingiriendo y que son necesarios a mi cuerpo. Estamos hablando de lo mismo. O sea, estamos hablando en este caso de volver nuestra alimentación que se transforme en algo equilibrado. Bueno, en el tema de las funciones es exactamente la misma manera. Tratar de uno tener el conocimiento acerca de lo que de dónde uno está parado, para después volverse una persona equilibrada, tratando de incorporar aquellas situaciones, ejercicios, aprendizajes que favorezcan el crecimiento de esas partes que no están tan desarrolladas en nosotros. Obviamente que todo esto es proceso de un camino, de un conocimiento de escuela, es decir, de un lugar donde a mí me permita desarrollarme, donde me permita incentivar y trabajar de una manera integral, acorde, y que se me acerquen los conocimientos necesarios para desarrollarme y volverme una persona equilibrada. Si uno lo hace por sí mismo, enseguida uno va a encontrar los límites. Por eso todo esto son fundamentos y herramientas que se manejan no de ahora, sino de hace cientos y miles de años en antiquísimas escuelas de autoconocimiento y escuelas de crecimiento interior. Entonces, esto es una de las situaciones desde las cuales vamos a abordar el proceso de autoconocimiento y que se trabaja en una escuela. El propósito siempre es adquirir el equilibrio, adquirir conciencia, para poder realizar cambios positivos, cambios reales, y que realmente uno pueda, a mediano o largo plazo, crearse la vida que uno necesita. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto. Estamos aquí ante cualquier consulta. Gracias, hasta la próxima.